Buenas tardes, soy Andrea Carmona Cortés del curso 151009-15 para la docente Juliet Natalie Lesmes de la Universidad Abierta y a Distancia, presentarles el tema Fundamentos Químicos y Biológicos. ¿Qué son las biomoléculas? Las 4 biomoléculas más abundantes en los seres vivos son el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, representando alrededor del 99% de la masa de las células. Las biomoléculas se pueden clasificar en biomoléculas inorgánicas, que se encuentran agua, sales y minerales; biomoléculas orgánicas, que se encuentran glúcidos, carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Los carbohidratos. Los carbohidratos, también llamados hidratos de carbono, glúcidos o azúcares, son la fuente más abundante y económica de energía alimentaria de nuestra dieta. Están presentes tanto en los alimentos de origen animal, como la leche y sus derivados, como en los de origen vegetal, legumbres, cereales, harinas, verduras y frutas. Presentan dos tipos de grupos funcionales: el hidroxilo y el carbonilo. Son aldehídos o cetonas polihidroxilados, o son sustancias más complejas que dan este tipo de sustancias cuando se hidroxilan. Características de los carbohidratos. Son moléculas orgánicas esenciales para la vida. Están compuestos por carbono, oxígeno e hidrógeno. Son solubles en agua, almacenan energía. Las plantas son las principales portadoras de hidratos de carbono. Esto se debe a que estas poseen clorofila, un pigmento responsable de captar la luz solar y a partir de ahí elaborar glucosa. Clasificación de los carbohidratos. El comportamiento de los carbohidratos cuando se someten a hidrólisis ácida permite clasificarlos en monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Los monosacáridos son los más simples de ellos. No se hidrolizan a unidades inferiores, contienen de 3 a 8 carbonos en su estructura, siendo los más comunes los de 6 carbonos o hexosas, como la glucosa, fructosa, de fórmula general C6H12O6. Los nombres más usados para los carbohidratos son los nombres comunes. La terminación característica usada para los monosacáridos es osa. Esta terminación va unida a una raíz que puede reflejar la fuente u origen del carbohidrato. Clasificación. Los monosacáridos se dividen en subgrupos en base al número de carbonos en las moléculas. Un carbohidrato con 3 carbonos se denomina triosa, con 4 carbonos tetrosa, con 5 pentosa. Las hexosas están formadas por 6 carbonos y junto con las pentosas son los carbohidratos más importantes por su abundancia y su distribución en los seres vivos. Funciones. La función principal que cumplen los carbohidratos es la aportación de la energía necesaria para llevar a cabo nuestro día a día. Sin embargo, también tiene otras tareas relacionadas con una buena salud y un buen funcionamiento de nuestros organismos. Lípidos. Son un conjunto de moléculas orgánicas formadas mayormente por carbonos e hidrógeno y en menor medida pueden contener azufre, fósforo. Tienen la característica de ser principalmente hidrófobas, es decir, insoluble en agua y soluble en algunos compuestos orgánicos como el benceno y el cloroformo o bencina. Características. Los lípidos tienen como característica principal ser hidrófobos, insolubles en agua y solubles en disolventes orgánicos. Se los llama incorrectamente grasas, ya que las grasas son solo un tipo de lípidos procedentes de animales. Cumplen diversas funciones en los organismos vivientes. Clasificación de los lípidos. Los lípidos son un grupo muy heterogéneo que usualmente se subdivide en dos, atendiendo a que poseen en su composición ácidos grasos, lípidos soponificables, o no los posean, lípidos insoponificables. Lípidos soponificables simples son los que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Acilglicerados son ésteres de ácidos grasos con glicerol. Cuando son sólidos
se les llama grasas y cuando son líquidos a temperatura ambiente se les llaman aceites. Séridos o ceras. Complejos. Son los lípidos que además de contener en su molécula carbono, hidrógeno y oxígeno, contienen otros elementos como nitrógeno, fósforo, azufre u otra biomolécula como un glúcido. A los lípidos complejos también se les llama lípidos de membrana, pues no solo las principales moléculas que forman las membranas celulares. Fosfolípidos. Fosfogliceros, fosfoesfingolípidos, glucolípidos, cerobrosidos, gangliosidos. Lípidos insapanificables. Terpenoides, esteroides, prostaglandinas. Las funciones de los lípidos son: función de reserva energética. Los triglicéridos son la principal reserva de energía de los animales, ya que un gramo de grasa produce 9,4 kilocalorías en las reacciones metabólicas de oxidación, mientras que las proteínas y los glúcidos solo producen 4,1 kilocalorías por gramo. Función estructural. Los fosfolípidos, los glucolípidos y el colesterol forman las bicapas lipídicas de las membranas celulares. Los triglicéridos del tejido adiposo recubren y proporcionan consistencia a los órganos y protegen mecánicamente de estructuras o son aislantes térmicos. Función reguladora, hormonal o de comunicación celular. Las vitaminas liposolubles son de naturaleza lipídica, terpenos, esteroides. Las hormonas esteroides regulan el metabolismo y las funciones de reproducción. Los glucolípidos actúan como receptores de membrana. Los eicosanoides poseen un papel destacado en la comunicación celular, inflamación, respuesta inmune, etc. Función transportadora. El transporte de lípidos desde el intestino hasta su lugar de destino se realiza mediante su emulsión gracias a los ácidos biliares y a las lipoproteínas. Función biocatalizadora. En este papel los lípidos favorecen o facilitan las reacciones químicas que se producen en los seres vivos. Cumplen esta función las vitaminas lipídicas, las hormonas esteroideas y las prostaglandinas. Función térmica. En este papel los lípidos se desempeñan como reguladores térmicos del organismo, evitando que éste pierda calor. Proteínas. Las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos que están unidos por un tipo de enlaces conocidos como enlaces peptídicos. El orden y la disposición de los aminoácidos dependen del código genético de cada persona. Todas las proteínas están compuestas por carbono, hidrógeno y nitrógeno. Características. Biomoléculas orgánicas más abundantes representan el 50% del peso seco, constituidas por carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno y muchos casos azufre. En ellas se expresa la información contenida en los genes. Debido a la variabilidad genética existen en las células una gran variedad de proteínas. Todas las proteínas están constituidas por un conjunto básico de 20 aminoácidos. Son las responsables de la mayor parte de las estructuras y de las acciones vitales de los organismos. Clasificación. Las proteínas son susceptibles de ser clasificadas en función de su forma y en función de su composición química. Según su forma, existen proteínas fibrosas, alargadas e insolubles en agua como la queratina, el colágeno y la fibrina. Globulares, de forma esférica y compacta y solubles en agua. Este es el caso de la mayoría de enzimas y anticuerpos, así como de ciertas hormonas, y mixtas como parte fibrilar y otra parte globular. Funciones de las proteínas. Entre todas las biomoléculas, las proteínas desempeñan un papel fundamental en el organismo. Son esenciales para el crecimiento gracias a su contenido de nitrógeno, que no está presente en otras moléculas como grasas o hidratos de carbono. También lo son para la síntesis y mantenimiento de diversos tejidos componentes del cuerpo como
los jugos gástricos, la hemoglobina, las vitaminas, las hormonas y las enzimas. Estas últimas actúan como catalizadoras biológicas, haciendo que aumente la velocidad a la que se le producen las reacciones químicas del metabolismo. Asimismo, ayudan a transportar determinadas gases a través de la sangre como el oxígeno y el dióxido de carbono y funcionan a modo de amortiguadores para mantener el equilibrio ácido-base y la presión oncótica del plasma. Ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos constituyen el material genético de los organismos y son necesarios para el almacenamiento y la expresión de la información genética. Existen dos tipos de ácidos nucleicos, química y estructuralmente distintos: el ácido desoxirribonucleico ADN y el ácido ribonucleico ARN. Ambos se encuentran en todas las células procariotas, eucariotas y virus. El ADN funciona como el almacén de la información genética y se localiza en los cromosomas del núcleo, las mitocondrias y los cloroplastos de las células eucariotas. En las células procariotas, el ADN se encuentra en su único cromosoma y de manera extracromosómica en forma de plásmidos. El ARN interviene en la transferencia de la información contenida en el ADN hacia los comportamientos celulares. Se encuentran en el núcleo, el citoplasma, la matriz y el estroma de cloroplastos de células eucariotas y en el citosol de células procariotas. Características generales de los ácidos nucleicos. En las células se encuentran dos variedades de ácidos nucleicos, el ácido desoxirribonucleico ADN y el ácido ribonucleico ARN. El ADN constituye material hereditario de las células y contiene las instrucciones para la producción de todas las proteínas que el organismo necesita. El ARN está asociado a la transmisión de la información genética desde el núcleo al citoplasma, donde tiene lugar la síntesis de proteínas, ARN mensajero, ARN de transferencia, ARN ribosómico. Clasificación. En el ADN desoxirribonucleico encontramos la monocatenario, que es una hebra lineal o circular y es un virus. Bicatenario, dos hebras lineal o circular y es núcleo de células eucariotas o bacterias, mitocondrias, cloroplastos. El ácido ribonucleico. Tenemos monocatenario, el ARN mensajero, ARN transferente, ARN ribosómico y ARN nucleolar. Y el bicatenario, que lo encontramos en un virus. Función. El ADN almacena y transmite la información genética, dirige el proceso de síntesis de proteínas, constituye el material genético y forma los genes, que son las unidades funcionales de los cromosomas. Y el ARN ejecuta órdenes contenidas en el ADN, se encarga de sintetizar las proteínas. La bibliografía. Muchas gracias por su atención prestada.